Saludos para quienes consultan este proyecto de narrativas territoriales como Banco Vivo Virtual del programa SEAT, proyecto donde hemos concluido grupos de investigación asociados al Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Caldas, Colombia. Les habla Beatriz Nates y agradezco a quienes nos han apoyado de dentro y de fuera del país en forma bien de vídeo, de audio en entrevistas o de texto para esta primera lista de reproducción sobre la pandemia a causa de la COVID-19. Que se desarrollará entre otras que tendremos en este proyecto a lo largo de 2020, 21 y 22. Gracias a los doctores profesores Abilio Vergara, María Cátedra Tomás, Julián López García, Pedro Martín Martínez, Jérôme Monet, Isaías Tobasura, Néstor Romero, Roger Bartra, Arturo Escobar, Arilson Favareto, Carlos Zambrano y Saskia Sassen, quienes desde América Latina y desde Europa nos aportan. Bienvenidos todos. Con la pandemia del COVID-19, el mundo afronta hoy el primer problema realmente global de la historia de la humanidad. Pues si bien ya se habían producido globalizaciones financieras, informáticas e inclusive militares, con sus respectivos efectos nefastos, nunca la humanidad lo había sentido, no solo como información planetaria y en tiempo real, sino como lo siente en sus propios cuerpos y espacios, como incertidumbre y como miedo intensificados, precisamente por la circulación instantánea de la información audiovisual sobre poblaciones continentales y nacionales y sobre personas concretas. El proceso de la enfermedad o la evolución del coronavirus se grafica en mapas de distinta escala, se informa con datos estadísticos y testimoniales que pintan un planeta enfermo y que cada cuerpo resiente como peligro inminente al ver las imágenes de cadáveres abandonados en la calle como en Ecuador o en camiones de basura como en Nueva York, y por otro lado en la llamada sana distancia o distancia social, en el confinamiento, en el miedo a la enfermedad y el miedo a la desocupación y el hambre. Este primer análisis de la pandemia lo inició estableciendo su papel en las modificaciones en las relaciones entre espacio, territorio y lugar. Para esta reflexión introductoria utilizaré la noción de escala relativizándola, pues las sensaciones de distancia y proximidad, la relación entre lo grande y lo pequeño, entre lo macro y lo micro, se ha diluido, porque lo lejano está aquí y en todas partes. Este imaginario que asocia lo lejano con lo interno vía coronavirus es, sin embargo, radicalizado en el imaginario del otro vía el cuerpo extraño, aquel otro que se aproxima al que por seguridad propia se le van cerrando las fronteras y las puertas. Inclusive si hay un contagiado en el vecindario, este se convierte en otro amenazante. Señalo que el problema tiene un carácter local, es decir, global y local al mismo tiempo, precisamente porque esta pandemia global se vive de manera diferenciada en cada escala del territorio. Continental, por ejemplo, África hasta hoy difiere de Europa en el número de contagiados y muertos. En cada país, en cada región, subregión, localidad, casa, cuerpo e institución, las experiencias y sensaciones son las mismas y diferentes a la vez. A esto hay que sumar que la pandemia no afecta de la misma manera las distintas clases sociales territorializadas por la exclusión y la marginación, pues por ejemplo la cuarentena no es igual para quien vive con la despensa plena y la casa grande que para quien vive al día y vive hacinado. Los sectores con más privilegios, como lo indicó Edgar Morin, refiriendo a su propia experiencia, lo habitan como vacaciones. Por otro lado, lo que esta pandemia impone en términos de Deleuze y de Guattari es una segmentación molecular, pero no como les señalaban estos autores, donde prevalecen los agenciamientos de afectos y las segmentariedades finas y sutiles, sino como una segmentariedad brutal que fragmenta y presiona a desconfiar inclusive del vecino.
y también de quienes hacen el bien, como las enfermeras y los médicos que han sufrido agresión y discriminación. No obstante, también encontramos respuestas que provienen de una segmentariedad comunitaria, que provisional y precariamente vienen dando respuesta a este reto global en los territorios. Muchas comunidades rurales, especialmente las que guardaron cierto nivel organizativo, como las comunidades indígenas, han cerrado sus fronteras con una vigilancia rigurosa de 24 horas al día, impidiendo el ingreso de extraños y aún de miembros de la propia comunidad que residían fuera y querían retornar. Nahuas, mayas, zapotecos, huicholes, purépechas, otomís y teneque en Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Morelos, etcétera, entre otros estados en México, y las rondas campesinas del Perú han cerrado y vigilan esas fronteras. En conjunto, en México, 340 municipios en 15 estados han restringido y controlan el acceso, y 31 municipios en 11 estados en este mismo país han decretado el toque de queda. Ahora bien, lo anterior también ha tenido efectos negativos para el mismo territorio. Vecinos aislados a la fuerza, exhibición estigmatizante de pacientes enfermos, acoso a trabajadores de la salud, prohibición de la venta de comida a presuntos contagiados, intentos de impedimento de retorno de migrantes de Estados Unidos expulsados por las políticas migratorias del país del norte. Las fronteras y los imaginarios correspondientes a lo propio y lo extraño, entre lo que se considera interior y exterior, se han intensificado hasta el dramatismo. Los contagiados asintomáticos inoculan la desconfianza en quien se acerca en la vía pública. El cierre de fronteras a diversa escala no necesariamente sitúa la identidad, sino más bien la fragmentación, salvo en las comunidades organizadas, donde para implementar dicho cierre se requiere de organización que refuerce el sentido del nosotros local. Otras comunidades han preferido buscar mantener a sus miembros emigrados en sus lugares de residencia, impidiéndolos el retorno mediante el envío de alimentos no perecibles, en el caso peruano habas, papa, chuno, quinoa, quesos secos, como ha ocurrido en las comunidades, entre ellas en Samán y Tarato en Puno, Perú, quienes envían encomiendas a Lima y Arequipa para posibilitar que sus familiares soporten la cuarentena en esas ciudades. Pero no solo es el imaginario del abandono estatal el que promueve estas acciones desesperadas, entre comillas, sino la real constatación del desmantelamiento del sistema de salud pública que impulsó el programa neoliberal. El sacerdote Alfredo Cepeda, quien trabaja en la región de Veracruz, en México desde hace 40 años, señala que en la zona no se han construido ninguna clínica desde 1981 y las que existen están mal equipadas. Cerrar los caminos es un reflejo nato, una autonomía que no se pregunta, agrega el sacerdote. Sin embargo, observamos la precariedad de estas respuestas porque los mismos pobladores rompen los cercos y la presencia de un contagiado condena al fracaso ciertas medidas aún muy drásticas, como ocurrió en Huanta, la provincia de donde yo provengo. Un joven visitó a una anciana, la contagió, y esta a su hija y a su nieta, y así empezó la cadena. Estos relatos incrementan la sospecha y el miedo, pues hace un día acaba de fallecer el primer contagiado con coronavirus en esa provincia. Esta situación se agrava también porque, según Mirna Cunningham, en los pueblos indígenas en aislamiento voluntario por su misma condición de marginación, tienen sistemas inmunológicos fragilizados frente a agentes patógenos externos. Ella agrega que la aparición del coronavirus ha develado las brechas ya existentes en la sociedad, la fragilidad de los servicios de salud y la indefensión de amplios sectores de la población, afectando de manera diferenciada a distintos grupos poblacionales más vulnerables, dando los altos niveles de exclusión, inequidad y pobreza. Las telas blancas y azules izadas en las casas de los confinados pobres de diferentes países, avisando desesperadamente que se ha acabado la dotación de alimentos,
estamos en casa, no tenemos comida, dicen dichos trapos, habla de estas brutales desigualdades producidas por el neoliberalismo. Por otro lado, una de las consecuencias de la pandemia en las metrópolis en el mediano tiempo es que otorgará una cierta primacía del lugar sobre el territorio, que pronostica que seguiremos confinados. Pero también el lugar mismo sufre transformaciones drásticas que radicalizarán las tendencias ya existentes, pues será un lugar más abierto, porque por ejemplo se extenderá el trabajo virtual o el teletrabajo, y aún la escuela y el entretenimiento se podrá hacer más frecuentemente desde y en la casa. También el abastecimiento cambiará o intensificará para determinados sectores porque se incrementará el reparto a domicilio. Lo que hace este virus es darle un lugar arraigado en el sentido judicial a la fragmentación social que el mercado y la disminución de lazos sociales continuos y permanentes venía fraguando en las últimas décadas, pues el neoliberalismo no es solo un programa económico, sino una forma de vida, como lo decía Bauman y también lo señala ahora Byung-Chul Han. No obstante, en sectores populares más pobres, especialmente rurales y barriales, probablemente las carencias múltiples atenúen el arraigo en el lugar casa y continúe el arraigo incluso más intenso en el lugar territorio, en el lugar barrio, en el lugar comunidad. Hay que considerar también que el lugar casa continúa sus procesos y conflictos, pues por ejemplo se viene constatando el incremento de la violencia contra las mujeres y las niñas y los niños, pues para ellas la casa se comparte con el enemigo, deviniendo en algunos casos algunos encarceleros. También el espacio será remodelado por la virtualidad y si bien la imagen será la que imprima memoria, aumentará el poder de lo imaginario para tejer los nuevos mapas cognitivos del espacio exterior. En vista de las restricciones para el desplazamiento físico de las personas, habrá que imaginar más, estableciendo nexos imaginarios sobre la información que dotan los medios de comunicación y las redes sociales. Aunque esto también hay que relativizar, pues hay una tendencia que de la imagen aplacar la imaginación, entre comillas, reemplazándola, como lo señalaban Hannah Arendt, Walter Benjamin y Jacques Rancière. Las consecuencias para los niños será aún mayor. La diferencia puede compararse con la que existe entre un ciego de nacimiento y un ciego posterior por accidente, es decir, quien adquiere la ceguera después de una experiencia visual, mientras para nosotros habitamos la distancia física y social y el confinamiento como una normalidad, los pequeños nacen al mundo viendo tapabocas, casi sin abrazos ni besos, sin abuelos y con poca calle. La reclusión en los lugares casa no significa regresión hacia una vida primitiva, pues el ser humano nunca fue asocial y en los albores de la humanidad fue aún más colectivo todavía, pues fue la única de sobrevivir juntándose para copiar alimentos y defenderse de otros animales más grandes y fuertes. La única forma de recuperar un cierto sentido humano de vivir será trascendiendo los lugares hacia el territorio, que es donde encontramos al prójimo, al semejante y al otro que nos hace y rehace en la interacción. El lugar casa es un refugio frágil, precario, si no se tiene el sostén del territorio. Siente la amenaza del espacio con mayor intensidad si no tiene el soporte del vecindario y de la comunalidad. Aún la familia propia necesita del territorio donde habitan los nosotros para enriquecerse, para airearse y para convivir mejor inclusive entre sus miembros. No obstante, habría que considerar nuevamente la necesidad de incorporar escalas territoriales y condiciones de vida para evaluar los cambios en la vida cotidiana, pues no serán iguales para todos. Los pobres no tienen espacio para la sana distancia ni recursos para la intensificación de las prácticas de higiene que impone el virus, ni siquiera para el cuidado de la salud bajo una óptica preventiva. Finalmente, el destino del cuerpo de los difuntos
siendo no solo un asunto familiar en las comunidades rurales, pues el ritual de la muerte es ocasión para actualizar y consolidar sentimientos y lazos sociales, hoy se resiente ante la negativa a los familiares de procesar el duelo, pues en muchos países no incorporará el adiós ritualizado que posibilita cerrarlo, ya que los cuerpos serán incinerados sin que los familiares y amigos tengan siquiera la oportunidad de verlos y menos tocarlos. Dicen que para evitar el contagio. Y, como sabemos desde la antropología del territorio, las tumbas de los parientes, de los antecesores y contemporáneos son geosímbolos en términos de Gilberto Jiménez, que instituyen cronotopos, hitos temporoespaciales y marcas simbólicas en el territorio. Esta pandemia que actúa como reveladora de las inequidades brutales del modelo neoliberal que desmantela la atención pública y condena la precariedad de casi un 70% de la población, ojalá señale nuevas rutas de convivencia entre los humanos y la naturaleza, es decir, en y con el territorio.